Es un hecho que Luis Contigiani va a ocupar una banca en la Cámara de Diputados y cuando uno lo presenta así a un hombre del Ejecutivo con mucha actividad, pensar en el Congreso en donde son negociaciones, quórum, reuniones de comisión, donde uno no ve eso que tiene el Ejecutivo. ¿Cómo se hace para imaginárselo? Luis, buenas noches, gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación, es un gusto. Bueno, a priori digo que me va a costar porque toda mi vida transcurrió en ambientes operativos, ejecutivos, de mucho trabajo, en todos los lugares que me tocó en lo privado y en lo público transitar. Pero bueno, me voy a tratar de acostumbrar a una agenda parlamentaria y especialmente ilusionándome de que en el 2018 podamos discutir grandes temas pendientes de la Argentina. Yo creo que todo indica que se van a discutir y que es necesario para las provincias y para todos los habitantes, ¿no? Me refiero a la reforma tributaria, al federalismo fiscal, a la ley de entidades financieras, al tema obra pública en la Argentina y su relación con las provincias, a los temas productivos, a los temas de las pequeñas y medianas empresas. Tengo la expectativa, la ilusión de que es un año, el 2018, de una intensa agenda parlamentaria. Pero bueno, también es cierto que es todo nuevo para mí y me tendré que acostumbrar y encontrarle la actitud de servicio que le encontré en el ambiente ejecutivo, ¿no? Porque la política no deja de ser una actitud muy linda para los que tenemos la pasión de ejercerla, pero cuando se la hace con un sentido de servicio para los demás. En este contexto de estar informando, charlando enfrentándose al ciudadano a través del programa de la tele, uno se pregunta, ¿por qué debería votarlo a Luis Contigiani? ¿Por qué el mensaje es presentes, acá presentes, y vamos a defender los intereses de Santa Fe? No se defienden los intereses de Santa Fe, no hay presencia santafesina en el Congreso. ¿Por qué deberían votarlo? Bueno, me cuesta responder a esa pregunta, ¿no? Porque pero es bueno, autorreferencial. Sí. Lo que sí puedo contestar por qué era acá presente, porque es menos autorreferencial. Acá presente porque creo que en este año y medio de gestión, con el gobernador Miguel Lipsch y con todo el equipo de gobierno que conformamos, hemos desarrollado una política de inversión pública productiva y le hemos dado impronta al gobierno y al Estado santafesino muy fuerte. Hemos estado en todos los conflictos laborales, más de 170 procedimientos laborales, hemos estado en todos los conflictos industriales, defendiendo a las pequeñas y medianas empresas, hemos dado una batalla muy importante para que la obra pública traccione una economía en baja, hemos salido al cruce de una economía contracíclica, hemos desarrollado toda una estrategia de contención de empresas en crisis. Por eso el presente para nosotros es la palabra que sintetiza en nuestra campaña electoral todo un gobierno que ha tenido una impronta activa, participativa y que ha tomado decisiones políticas muy fuertes en defensa del trabajo, la producción, en defensa de la actividad económica, en defensa del empleo, del laburo de la gente. No menor en la Argentina decirlo que lo hicimos con un compromiso con la ética pública muy grande, porque usted acá en Santa Fe no ha escuchado y no va a escuchar un solo caso de sospecha de corrupción. Y estamos administrando un presupuesto de 20.000 millones de pesos solo en obra pública, y esto no es menor. Hay mucha solidez institucional, los tres poderes del Estado santafesino funcionan. La política en Santa Fe se transita una avenida normal donde todos hablamos con todo, hay madurez, discutimos, tenemos serias diferencias, pero hay respeto, hay diálogo político. O sea que por eso creo que la palabra acá presente sintetiza todo esto que queremos mostrar del gobierno provincial y que queremos decirle a los santafesinos: acá estamos, síganos acompañando, ¿no? Que sigan confiando en nosotros. Y la segunda parte de su pregunta, que no menor, yo creo que se refiere al tema de los diputados y la defensa de Santa Fe en el Congreso Nacional. Yo creo, es injusto generalizar, pero
es cierto también, porque hay casos excepcionales, al día de hoy hay casos excepcionales, pero es justo decir que hay una tendencia, y usted libremente corríjamelo si no es así, ¿no? Pero hay una tendencia, por lo menos de mi experiencia, de que los legisladores que son electos, sean senadores o diputados, van con una impronta muy alta al Congreso y terminan diluyéndose en la agenda del centralismo, terminan entrampados en los intereses de la agenda del centralismo por uno o por otro tema, algunos porque son oficialistas de un gobierno o de otro, y terminan defendiendo más los intereses porteños que los provinciales, otros desde la oposición porque terminan entrampados en intereses macropolíticos de partidos, de bloques políticos. Bueno, entonces yo creo que eso es una tendencia que ha pasado y que tenemos que revertir. Si bien los legisladores somos diputados de la Nación Argentina, es cierto, también somos diputados elegidos por nuestra provincia de Santa Fe. Ahí me quiero detener en ese, siguiendo lo que usted estaba diciendo, ¿no? En este razonamiento. Vamos a hacer un hipotético caso, yo que los economistas dicen, supongamos, la suposición, el hipotético caso de que el Frente Progresista gane la totalidad de los diputados que están, que conformen un bloque importante. ¿Se puede votar de manera individual? ¿Se puede votar, romper esa estructura partidaria de pertenencia? Porque no voy a ser defensor de algunos legisladores en donde tienen que, lo que se decide en el bloque se acepta o se cumple a rajatabla, sobre todo cuando dicen nosotros lo que discutimos, cuando lo discutimos adentro y no en la Cámara, y por ahí muchas veces esa discusión en el bloque no queda reflejada en el plenario de la Cámara y pareciera que no se defienden los intereses provinciales. Bueno, eso no, claro, clarísimo, Osvaldo, ¿no? Y eso tiene que ver además con, en el caso nuestro, como Frente Progresista, que está integrado por 8 partidos políticos, tiene la doble exigencia de su reflexión, porque en nuestra lista va a haber diputados del bloque de la Unión Cívica Radical, diputados de la Democracia Progresista, en esa hipótesis que estamos manejando, diputados del Libre del Sur, diputados del socialismo, diputados del GEM. Bueno, para nosotros es un doble desafío la reflexión que usted hace y en cuanto a ser muy celoso en la agenda santafesina, en nuestro Frente Progresista, porque somos los que más corremos riesgo por la composición del Frente de poder quedar entrampado en su reflexión en los intereses de bloques políticos parlamentarios y que neutralice el trabajo del legislador. Mucho más en el caso nuestro, porque es por una composición frentista, tenemos que tener una agenda programática santafesina muy fina para que nos evite quedar entrampado y neutralizado en los bloques parlamentarios, porque a veces los bloques parlamentarios, como usted muy bien dice, tienen estas lógicas del centralismo democrático, del disciplinamiento, y terminan prevaleciendo intereses de la agenda del centralismo. Bueno, tendremos que hacer un gran esfuerzo, y me corresponderá a mí, como primer precandidato a diputado de esa lista, lograr ese objetivo. Ojalá que lo pueda lograr, lo intentaré, digamos. ¿Va a llevar su voz por Sancor al Congreso? Porque he escuchado enfáticamente a usted y al propio gobernador y en general a los distintos miembros del gobierno decir, Sancor debe seguir siendo cooperativa. Ha sido uno de los frentes de batalla que ha tenido la provincia, entre las intenciones de la Nación de conseguirle un socio, de reestructurarlo, y por el otro lado usted dice, sí, admitimos que ha habido errores en el management, pero debe seguir siendo cooperativa. ¿Va a ser esta una de las banderas que usted va a llevar en la defensa, si no Sancor, del modelo cooperativista? Ahí está, ahí me gustó más, ¿no? Del modelo cooperativista en general, porque Santa Fe tiene más de 2.600 cooperativas, de todo objeto, ¿no? Desde la cooperativa de trabajo hasta las cooperativas agropecuarias clásicas. Es un movimiento económico en Santa Fe fuertísimo, que está atravesado en su génesis, en su historia inicial. La pretensión de nuestras políticas públicas que aplicamos al sector a partir de diferentes herramientas fue que este movimiento de economía social no sea el patio trasero de una economía de mercado, porque este es el lugar que siempre
desde las visiones neoliberales de la economía se le quiso dar al cooperativismo. Bueno, que no molesten, que estén ahí en la periferia, pero que no molesten. No, nosotros desde Santa Fe le hemos dado impulso a este movimiento de la economía social y el cooperativismo en todo su valor. ¿Cuál es el valor que tiene? Que junta personas y no solo capital. Acá hay cooperativas en Santa Fe que tienen 16.000 socios, 8.000 socios, 20.000, y que resuelven los problemas de integración, de escala, beneficios comerciales, de costos de producción. Entonces, el cooperativismo está destinado a jugar un papel clave, protagónico, en la democratización de la economía mediante estos esquemas. Y otro gran partido para mí, sobre todo las que están ligadas a la producción y al trabajo, la contención de trabajo, esquemas nuevos de organización del trabajo y del capital, y el agregado de valor en las que están ligadas al tema alimentos. Bueno, me parece que en la Argentina tenemos que jerarquizar este movimiento concretamente. Cuando se hizo el Davos, famoso, la ronda Davos el año pasado en la Argentina, y que vinieron grandes multinacionales de todo el mundo, promovidas por el gobierno nacional, yo ahí hice una reflexión contrafáctica. Dije, yo hubiera hecho un mini Davos al revés. Yo hubiera convocado a las 30 grandes cooperativas de la Argentina, a las 30 grandes pequeñas y medianas empresas de la Argentina, y les hubiera dicho, señores, ¿qué necesitan para transformar la Argentina desde abajo, desde el interior del país? ¿Por qué tengo esta visión? Porque creo que están en condiciones hoy muchas de estas grandes cooperativas del país que tenemos en diferentes rubros de transformar la Argentina, pero transformarla en una lógica de acumulación de capital social y productivo. Pero creo que la política, no solo de este gobierno, también el anterior, no le dio el lugar y el rol protagónico y estratégico que el sistema cooperativo tiene para darle a la Argentina, y que puede ser la llave para resolver muchos problemas de escala, problemas de integración, problemas sociales, de justicia social, de democracia económica. Bueno, obviamente, el otro día me decía un cooperativista, Luis, seguramente va a ser tu primera comisión, seguramente. La comisión de cooperativa. Claro, las primeras comisiones. Es más, la comisión me va a buscar a mí, esto es lo que yo siento, ¿no? El espacio progresista en una Argentina binaria, como está planteado hoy, esta semana se lo escuchaba y se lo robé a Ana Copes, que decía, se nos está planteando en el tema debido este binarismo. Si votamos una suspensión, estamos avalando la corrupción, y si votamos a favor de la exclusión, estamos en contra de la corrupción. Sí, y creo que dijo algo más, si no la leí mal, que inclusive reconociendo que técnicamente hubiera correspondido una suspensión. Claro. Exactamente. Bueno, el espacio progresista en esta Argentina binaria, ¿es el Frente Progresista? ¿Es el justicialismo? ¿Por qué al Frente Progresista y no al justicialismo, si es que se entiende el justicialismo como espacio progresista? Bueno, muy buena pregunta y reflexión, porque yo creo que la Argentina binaria de los últimos años es una necesidad del poder, no de la sociedad. Es una Argentina maniquea, blanco y negro, que responde más a intereses de factores de poder político de unos y de otros, de parte del justicialismo, o sea, concretamente sectores del kirchnerismo, de núcleos duros, y de sectores de Cambiemos, básicamente del núcleo duro del PRO, que son factores de poder político y económico, y que necesitan montar estos escenarios para reforzar sus sistemas de poder. Es como que, yo decía metafóricamente, son los intereses cortesanos de las cortes, ¿no?, que necesitan legitimarse. Bueno, nosotros tenemos que romper esta lógica binaria, y me animo a decir que Santa Fe está en condiciones de ser uno de los bastiones para romper esa lógica binaria, por su historia. Ajá.
Es una tierra de constituyentes, de pactos sociales, de emprendedores privados, de grandes empresarios, del movimiento cooperativo, de diálogos políticos, de solidez institucional, de ausencia de corrupción, de diálogo y concertación de políticas. Bueno, me parece que tenemos además un nivel de exigencia del periodismo, de la sociedad civil muy diferente. Acá no nos podemos esconder en el blanco y negro, tenemos que dar explicaciones, respuestas, estamos siempre tratando de responder a esa demanda. Entonces digo, Santa Fe tiene todas las condiciones de romper esa lógica binaria, o en todo caso, la lógica binaria de los cortesanos no creo que funcione aquí en la provincia de Santa Fe, con lo cual les digo a los sectores que quieren instalar en nuestra provincia esta lógica, que es una lógica del fracaso de la política en términos de ideas, que no vayan por ese camino, que les va a ir mal, que aquí en Santa Fe es muy exigente, que hay que dar cuenta, hay que debatir ideas, hay que tener explicación, hay que tener datos. Aquí no sulfiamos la realidad política con eslogan. Santa Fe exige mucho más. Ahora, estuve en Buenos Aires hace poco, fui a la rural de Palermo y a visitar a productores genetistas de Santa Fe, tomar contacto con ellos, y hice prensa y me doy cuenta en el problema que están. En Buenos Aires está en una lógica binaria irrespirable. O estás de un lado o estás del otro y uno siente... Los que vinieron a cerrar la grieta la siguen abriendo. La siguen abriendo y uno siente esa presión en el ambiente. Bueno, y ahí donde uno pone en valor a la provincia de Santa Fe. Pero a nivel país es una situación, creo, preocupante. A nivel país, por lo menos el microclima de Buenos Aires, es una situación preocupante esta, porque es un fracaso de la política en términos de idea, de discutir las verdaderas disyuntivas del país. Las verdaderas disyuntivas del país pasan por otro lado. ¿Cómo resolvemos cómo terminamos con la hegemonía del capital financiero en la Argentina? Es una linda disyuntiva, por ejemplo. Luis, gracias por acompañarnos esta noche. No, gracias a usted, Osvaldo, y un gusto por la invitación. Luis Contigiani, precandidato a diputado nacional por el Frente Progresista. Pausa y enseguida volvemos.